Hola, buen día. El tema de hoy es equilibrio químico. Ya hay un video usando un pizarrón explicando un poco este concepto, pero hay algunos dibujitos acá que son mucho más gráficos, más lindos, que es lo que estoy utilizando para este video nuevo. Suponiendo una reacción química que tengo la sustancia A y la sustancia B. Si yo tuviera una mezcla no pasa nada. El tema es si reaccionan químicamente. Entonces A y B dejan de desaparecer, empiezan a reaccionar entre sí y empiezan a formar productos, que les vamos a llamar C y D, que están dibujados con colores diferentes para poder distinguirlos. ¿Qué es lo que pasa durante la reacción? Al principio empieza a disminuir la concentración de los reactivos y empieza a aumentar la de los productos. Si la reacción estaría totalmente desplazada hacia la derecha, si la reacción fuera completa, llega un momento en que la reacción terminó y lo único que tengo son productos y me quedé sin reactivos. Ahora, no todas las reacciones son así. Muchas cumplen lo que se llama equilibrio químico. O sea que los reactivos empiezan a disminuir, los productos empiezan a aumentar, pero llega un momento en que la velocidad en que se forman los productos es igual a la velocidad en que se forman los reactivos. ¿Por qué? Porque esos productos también reaccionan entre sí y vuelven a formar A y B, que son mis reactivos o reactantes. En este dibujito al principio tendría muy poquitos productos. Acá voy a estar en equilibrio cuando las concentraciones y la de los reactivos y de los productos se mantienen constantes. No quiere decir que son iguales. Se mantienen las concentraciones porque la velocidad que va hacia la derecha es igual a la velocidad en que se desplaza hacia la izquierda. Acá yo tendría el dibujito de una mezcla de todo, de A, B, C y D. Y esa concentración se mantiene, a menos que se modifique algún factor que después ya lo veremos. Estos son dibujitos. Vamos a ir viendo punto por punto qué tipos de equilibrio podemos encontrar. Esos son gráficos donde hay reacciones químicas. Un tiempo determinado y las velocidades. Lo que va a pasar en los tres tipos de gráficos, siempre lo que va a pasar es que al principio, esto que estoy marcando en rojo, son las concentraciones de los productos. No tengo productos, solamente tengo reactivo, que es este que tengo en azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a bajar la concentración de los reactivos y va a ir bajando la velocidad. Va a ir aumentando los productos y va a ir aumentando la velocidad hasta que se mantenga el equilibrio. El equilibrio, ese gráfico que mantiene constante la velocidad y las concentraciones, esa velocidad es un gráfico que indica que estoy en equilibrio. Este es un ejemplo de un equilibrio donde las velocidades se mantienen constantes y además justo las concentraciones de reactivos y productos se mantienen y son iguales. Este otro gráfico que tengo debajo, también no tengo producto, sí tengo reactivo, empieza a bajar la concentración de los reactivos en un tiempo dado, empieza a ir aumentando las concentraciones de los productos en un tiempo dado y las velocidades de reactivos disminuyen, la de los productos aumentan hasta que esta parte que se llama equilibrio químico es cuando las velocidades se mantienen constantes. Cuando se mantienen constantes las velocidades, las concentraciones en equilibrio de los reactivos y los productos se mantienen. Pero las concentraciones de los reactivos y de los productos no son iguales. Tengo más reactivo que producto. Por eso esa reacción que estoy en equilibrio no es efectivo, porque tengo más reactivo que producto, estoy más desplazado hacia la izquierda que a la derecha. O sea, tengo poca producción, poco producto.
Acá tengo otro gráfico que también me marca lo mismo, que el reactivo no aparece, tienen una concentración muy alta que empieza a disminuir y va bajando su velocidad. Los productos aumentan hasta que se mantienen constantes. Cuando estos se mantienen constantes, esas velocidades, en este ejemplo la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactivos. Entonces estoy más desplazado hacia la derecha. Es mucho más efectivo esa reacción. Entonces, cuando estoy hablando de equilibrio, voy a tener que trabajar con un gráfico donde no termina la reacción. O sea, voy a mantener equilibrio con las mismas concentraciones de reactivos y productos. Tengo más reactivos que productos o tengo más productos que reactivos. Pero en cualquiera de estos casos se mantiene constantes las concentraciones y las velocidades. De acuerdo a esto, la constante de equilibrio como concepto siempre es constante K de equilibrio, donde siempre tengo que trabajar las concentraciones de los productos dividido la concentración de los reactivos. Si ese valor es menor a 1, entonces predominan los reactantes, que sería el grafiquito de abajo. Entonces la reacción está más desplazada hacia la izquierda. Tengo más reactivos que productos. La constante de equilibrio me va a dar 1 cuando el primer gráfico que teníamos arriba, los reactivos coinciden con los productos. Por lo tanto, ese equilibrio no va a tener ni más reactivos ni más productos, van a coincidir. O una constante de equilibrio mayor a 1, estoy más desplazado hacia la derecha, tengo más productos que reactivos. Esta ley del equilibrio químico tendría que indicar A moles de A, B moles de B, C moles de C, D moles de D. O sea, tengo que tener una ecuación balanceada y entre paréntesis debería indicar en qué condiciones están los reactivos y los productos. En este ejemplo que estoy marcando es un equilibrio homogéneo. Homogéneo porque todas las especies están en el mismo, la misma fase. En este caso sería como, después voy a calcular Kc, que se refiere a concentración. Estos estados van a ser todos acuosos. Entonces, entre paréntesis debería decir acuoso. Si fuera líquido o sólido, no se incorpora en esta ecuación. Esta doble flecha indica que estoy en equilibrio. Y Kc me va a dar igual a la concentración de los productos elevado a la cantidad de moles que tengo en equilibrio. O sea, no la concentración inicial, sino la concentración que tengo en equilibrio de los productos elevado a la cantidad de moles que aparecen en la ecuación sobre la concentración de los reactivos en equilibrio elevado a la cantidad de moles que tengo en la ecuación. Esa constante Kc, como dije hace un ratito, puede ser mayor a 1, tengo más productos que reactivos, puede darme 1, tengo que tener las mismas concentraciones de productos que de reactivos, o esa constante Kc es menor a 1 cuando tengo más reactivos que productos. Eso me va a ir indicando si esa ecuación está más desplazado hacia la derecha o a la izquierda. Ahora, todo me está hablando de equilibrio. Las concentraciones en el momento de equilibrio. ¿Qué pasa si la sustancia es gaseosa? A moles de A gaseosa, B moles de B gaseosa, C moles de C gaseosa, D moles de D gaseosa. También es homogéneo, porque están en el mismo estado. Todos están en la misma fase, todas gaseosas. Kp, que va a ser la constante de presión, me va a dar igual a la presión de los productos sobre la presión de los reactivos elevado a la cantidad de moles de cada uno de ellos en equilibrio. No lo que tengo inicialmente, lo que tengo en equilibrio.
Ahora, estas dos ecuaciones de Kp y Kc los puedo transferir de alguna manera. Recuerden que una de las maneras de expresar la presión es igual a la concentración molar por R y por T. Eso me sirve para casos de estado gaseoso, donde yo tendría que trabajar presión por volumen igual a N por R por T, o la presión de una solución, donde el volumen y N, lo que hacíamos era despejarlo y con eso me da la concentración. Por lo tanto, Kp me va a dar la concentración, la presión de los productos sobre los reactivos, eso me va a dar igual a, esas presiones me van a dar igual, las concentraciones de los productos C y D multiplicados a R y T sobre la de los reactivos A y B multiplicados por R y T, que son la constante universal de un gas y la temperatura. Todo eso elevado a la cantidad de moles. Ahora, recuerden que la concentración de los productos sobre los reactivos en equilibrio me va a dar Kc. Por lo tanto, yo lo que hice es eliminar la C, la A, la D y la B, porque eso ya me da Kc. Eso me va a dar igual a R y T de C y D, A y B. O sea, las concentraciones de los reactivos están en Kc, R y T aparecen como productos y reactivos. Pero son los mismos valores de la constante, que es universal, y están trabajando a la misma temperatura. Entonces lo que puedo sacar es R y T me va a dar siempre la concentración de los productos menos la de los reactivos. Entonces R y T es la variación de los moles de los productos menos los reactivos. Puedo reemplazar Kp por presión de los productos sobre los reactivos si el dato lo tengo como presión, o Kp me va a dar Kc por RT, R que es la constante, T la temperatura, todo eso elevado al número de moles que tengo en la ecuación menos los moles de reactivo. Ese valor me puede dar 0, por lo tanto Kp me va a dar igual a Kc. Puede dar mayor, me puede dar 1, 2, tengo que elevar R y T al 2 o al 1 para que me dé Kp. O puede ser menor a 1, entonces pongo dividiendo R y T elevado a ese numerito. Esos son los despejes para que yo pueda aplicar esa ecuación, esas constantes. Cuando estoy hablando de equilibrio son varios factores. Puedo trabajar con Kp, que es por presión, Kc por concentraciones, siempre molares lo que trabajo, o puedo trabajar entre K y P y Kc, esos dos valores.
Entonces, las tablas de KPS son valores muy importantes que me dan a 25 grados centígrados cuál es su valor de solubilidad, que se puede trabajar. Solubilidad molar, cuando trabajo con los moles por litros de solución saturado, o la concentración, pero en gramos por litro. ¿Qué pasa? Ese es mi límite es muy bajo. Entonces es muy poquito lo que se disuelve. El efecto del ion común es cuando a esa solución que se disuelve muy poquito yo le agrego algún ion, catión o anión que tenga en común, pero que esté en una sal que se disuelva mucho. Cuando pasa eso, lo que hace el efecto de este ion común es que se forma un precipitado mayor. Entonces esa ecuación se va a desplazar más hacia la izquierda para formar un precipitado y tener menor cantidad o inhibir ese ion que se disuelve muy poquito. Y se va a cumplir lo que se le llama principio de Le Chatelier, que es lo que estuvimos viendo hace un ratito. Si una ecuación está en equilibrio, al agregarle alguno de estos factores, el mismo sistema va a tratar de resistir y volver a la misma constante de equilibrio. Y hay varios factores que alteran ese sistema para que vuelva al sistema inicial, para que vuelva a estar en el mismo equilibrio. El efecto de un catalizador lo único que hace es que yo trabaje por una energía de activación menor o mayor, pero no va a alterar la composición del equilibrio, porque altera de un lado o del otro lado de la misma manera. ¿Qué pasa cuando cambio las concentraciones? Si yo cambio las concentraciones, lo que yo agrego, si yo agrego reactivos A y B, se va a desplazar hacia la derecha para que aumenten los productos, de modo tal de que esa división productos sobre reactivos me dé la misma constante. Si yo añado productos, va a ir a formarme reactivos para que esa división me dé la misma constante. Si yo quito reactivos, me va a formar reactivos. Si quito productos, va a formar productos. De esta manera, donde yo agrego, va a ir al opuesto. Donde yo quito, forma a donde quité. Entonces, aumenta la concentración de productos
cuando se va a ir hacia la izquierda, se va a desplazar. Cuando aumento la concentración de productos, voy a formar reactivos. Izquierda. Disminuye los productos, voy a formar productos. Aumenta la concentración de los reactantes, voy a formar más productos. Derecha. Decrece, saco reactivos, voy a formar reactivos, que es la izquierda. Entonces, el cociente de reacción es la concentración. Por eso, para trabajar con la constante, constante quiere decir que trabajo en equilibrio, que la concentración de los productos sobre los reactivos están en equilibrio. Ahora, en un momento dado puedo no estar en equilibrio. Cuando yo le agrego algo o apenas inicio la reacción, no estoy en equilibrio. Tengo cierta concentración de reactivos y productos, pero no estoy en equilibrio. ¿Por qué? Porque las velocidades se siguen moviendo y veo que sigo habiendo un cambio y cambian las concentraciones. Entonces, ahí lo que voy a tener es el cociente de reacción, que es QC. Es la concentración de los productos sobre la de los reactivos, en un momento dado. Si ese valor de QC, que es la concentración de los productos sobre la de los reactivos, coincide con KC, es porque estoy en equilibrio. Ahora, si QC es menor a KC, quiere decir que tengo menos reactivo de lo que yo esperaba, por lo tanto se va a desplazar el sistema, va a evolucionar hacia formarme producto para que se pueda transformar en equilibrio. O si QC, los cocientes, son mayores a KC, tengo más productos que lo que yo esperaba, entonces se va a desplazar hacia la izquierda, se va a desplazar hacia la reactivo, hacia formar el reactivo, para que pueda igualar KC. Entonces, A, B me da C y D. ¿Qué posibilidades tengo? Los otros cambios que puedo modificar es el volumen. Solamente lo puedo hacer para gases. Puedo aumentar la presión. Si yo aumento la presión, eso achica el volumen. Si yo achico el volumen, va a ir donde haya menos moles. No sé si va a ser derecha o izquierda. En este caso es como si yo tuviera un mol de esto y un mol de esto y un solo mol de producto. De reactivos tendría 2, de productos tendría 1. No siempre ocurre eso, ¿eh? Puede ser que acá tenga la misma cantidad de reactivos que de productos, puedo tener más reactivos que productos, puedo tener más productos que reactivos. En cualquiera de estos casos, al aumentar la presión va a ir donde hay menos moles. En este caso va a ser derecha. Si disminuye la presión, bajo la presión, voy a ir a donde haya más moles. Si aumento el volumen, entonces voy a tener menor presión, por lo tanto voy a ir donde haya más moles.
Si achico ese volumen voy a tener más presión, voy a ir donde hay menos moles. Veremos dónde tengo más. En este ejemplo tendría 2 y 1, entonces tendría menos moles a la derecha, pero depende de la ecuación. ¿Y qué es lo que va a pasar al añadir un catalizador? No va a pasar nada. Voy a tener la misma, no cambian los valores de la constante, o sea, los valores de la constante van a depender solamente si cambio la temperatura. Eso es muy importante, porque lo único que voy a hacer al calentar o enfriar este sistema al agregar un catalizador es usar una energía de activación menor o mayor, pero el tiempo va a ser el mismo. Y el valor de la constante va a ser el mismo y no se modifica. Entonces, ¿qué cambios producen un desplazamiento y tengan un cambio? Si cambio las concentraciones, sí, hay un cambio. Modifico la presión, sí, si tengo distinta cantidad de moles, ¿no? Y si es un gas, si es un líquido, un sólido, no puedo. Volumen, también, para gases y con distintas cantidades. Temperatura, también puedo enfriar, calentar. Lo que no puedo desplazar en el equilibrio es un catalizador. Ahora, con todos estos cambios, el único que modifica la constante de equilibrio es la temperatura. Al calentar o enfriar cambia la constante. Por eso cuando me dan los datos de la constante de equilibrio, me dicen a tal temperatura. Si es a otra temperatura, su constante va a ser distinta. Bueno, lo que hice acá es poner varios ejercicios donde están explicados o resueltos los problemas. Tengo el dióxido de carbono, el hidrógeno, forma el monóxido y el agua. Su constante de equilibrio van a ser la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Me dieron un dato que es las concentraciones en equilibrio de los productos y de los reactivos. Lo que tengo que hacer es usar todos sus valores, lo divido y me va a dar un valor. Ese valor me da 4. Bueno, ese valor 4 lo que me quiere decir es que está más desplazado hacia la derecha que la izquierda. Fíjense, hay más productos que reactivos. Es bastante efectiva la reacción. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo achicar, puedo agrandar si fuera posible. Puedo calentar, enfriar o agregar un catalizador o agrego reactivos o agrego productos para que resista este sistema. Pero acá lo único que me está pidiendo es que yo calcule su constante, sabiendo las concentraciones en equilibrio.
Bueno, esto es parecido, yo tengo una concentración inicial, pero tengo de todo, de reactivos, de productos. Bueno, tengo que ver hacia dónde se va a ir desplazando, si agrego o si va a desplazar más hacia la derecha o a la izquierda. Para eso me tienen que dar como dato su constante de equilibrio. Con eso me doy cuenta para dónde se desplaza. O puedo trabajar Kp, que es la presión de los productos sobre la de los reactivos. Van a ser la presión del producto al cuadrado sobre la de los reactivos al cuadrado y la del oxígeno, que es el otro reactivo, a la 1. Ese dato no lo tengo, pero yo ya tengo cuánto vale Kc, porque es un dato previo que ya me dieron. Por lo tanto, puedo averiguar cuánto vale por la variación de la temperatura, que es la presión, que son 2 menos 3, me quedó menos 1. Es otra manera de calcularlo. O también, ¿cuál es la solubilidad? Conociendo, acá yo tengo un catión y 2 aniones. Eso me va a dar solubilidad y ahí me va a dar 2 solubilidades al cuadrado. Su valor ya lo conozco, lo que tengo que hacer es despejar s al cubo, 4s al cubo. Me da raíz cúbica, de su kps sobre 4. Eso me va a dar la solubilidad. Después, para verificar, lo que hago es multiplicar, reemplazar estos valores por solubilidad. Esto es solubilidad y esto es 2 por solubilidad. Todo eso al cuadrado me tiene que dar kps o ks, que es lo mismo. Bueno, después con esto me pueden pedir también, qué sé yo, el pH, si es esto que es el caso del hidróxido, porque tengo OH. Esto es mezclándolo con pH.